Te doy la bienvenida de regreso a Hablemos Excel. Ahora vamos a ver un tema de enorme importancia para el buen uso de Excel y para obtener buenos resultados. Vamos a analizar el tratamiento de las direcciones en Excel. Para ello, abrimos nuestra aplicación y un libro nuevo. Bien, hemos hablado mucho sobre las celdas. Hemos hablado sobre los indicadores de columna y los indicadores de fila. Y que nosotros podemos determinar en cuál celda nos encontramos observando el cuadro de nombres. O también en la hoja de cálculo, Excel nos muestra a dónde estamos ubicados, o lo que es lo mismo, cuál es la celda activa, mediante un marco de color verde de línea continua. De manera que en cualquier libro nuevo, la celda predeterminada va a ser la celda A1. Sin embargo, yo me puedo desplazar en la hoja a otras celdas. Y es precisamente por medio de desplazamientos como Excel entiende a dónde nos ubicamos dentro de la hoja de cálculo. Si yo paso de la celda A1 a la celda E3, para Excel lo que ha ocurrido ha sido un desplazamiento de 4 columnas hacia la derecha y 2 filas hacia abajo. Y así es como Excel va a interpretar los datos siempre, como desplazamientos. Habíamos visto en segmentos anteriores que podíamos hacer una referencia a celdas que contuvieran datos. Veamos entonces cómo se relaciona eso con el direccionamiento que hace Excel. Digamos que vamos a tener 3 datos en las celdas B3, C3 y D3. Y que en la celda C7 vamos a introducir una referencia a esas celdas por medio de una referencia directa en igual B3 y le digo introducir, y luego voy a decirle que vamos a copiar esa dirección a D7 y E7 y le digo introducir. Aquí tenemos una referencia directa a esas 3 celdas de B3, C3 y D3 a C7, D7 y E7. Pero ¿cómo interpreta Excel esas referencias directas? Excel, si yo le doy doble clic a esta celda acá, me va a mostrar mediante color, en este caso el color azul, a cuál celda está haciendo referencia. Es decir, aquí lo que Excel está entendiendo es que yo le estoy diciendo que tome el valor de la celda que se encuentra 1, 2, 3, 4 filas hacia arriba y una columna hacia la izquierda. Va a hacer exactamente lo mismo en D7 y en E7. Porque esta dirección que está acá, cuando copiamos estas 3 direcciones acá, fue una dirección que está
relativa a la celda activa en este momento y a los desplazamientos que le dimos en la celda C7. Recordemos, yo en la celda C7 puse una referencia directa a la celda B3 y luego copié eso a D7 y E7. Por lo tanto, D7 y E7 están realizando exactamente los mismos desplazamientos que C7. Esto es direccionamiento relativo, repito. Ahora bien, yo voy a copiar este rango. Lo marco, le digo a Excel que lo copie y lo voy a ubicar en H2. Y le digo introducir. Pero vean, me está dando un error. Parte de lo que hay que aprender a la hora de hablar Excel es interpretar los mensajes de error. Este mensaje de error que aparece en las tres celdas, lo que me está diciendo es que hay un error de referencia. Es decir, Excel está buscando una dirección y no la encuentra. ¿Y por qué no la encuentra? Muy sencillo. Porque resulta que yo le dije acá que tomara el valor de la celda que se encuentra 1, 2, 3, 4 filas hacia arriba y una columna hacia la izquierda. Y Excel ha ido a buscar 4 filas hacia arriba que no existen. ¿Por qué? Porque estoy buscando una referencia fuera de la hoja. Si yo vuelvo a marcar aquí este rango, le vuelvo a decir que lo copie y me ubico en E17 y le doy introducir para que lo pegue, me está dando como resultado 0. ¿Por qué? Bueno, porque al ser una referencia relativa va a contar las filas y las columnas de desplazamiento a partir de la celda activa. Si le doy doble clic, me va a indicar que está buscando un valor en D13. Ok, D13 sí existe dentro de mi hoja, a diferencia de los valores que me dieron error de referencia. Pero D13 está vacío. Por lo tanto, Excel considera que eso es un 0. Este es el direccionamiento relativo. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer una referencia a una o varias celdas, pero que su dirección no cambie? Porque cuando nosotros copiamos direcciones, por ejemplo, aquí hicimos referencia a B3, y al copiar hacia abajo y hacia la derecha, cambiaron tanto el indicador de fila como el indicador de columna, por ser una dirección relativa. Entonces, si yo no quisiera que esos valores cambiaran, por ejemplo, si yo desde acá quisiera hacer referencia a B3, C3 y D3, como hemos hecho acá, pero que esos valores permanezcan constantes, es decir, que no cambie ni el indicador de columna ni el indicador de fila, utilizo lo que se llama direccionamiento absoluto o referencias absolutas. Para empezar a hacer la referencia, siempre presiono el símbolo de igual, selecciono la celda a la que quiero hacer referencia, pero antes de continuar, voy a utilizar una tecla de función. Esta tecla de función es la tecla F4. Es una tecla que se utiliza y dependiendo de las veces que yo la presione,
en secuencia va a fijar o liberar el indicador de columna y el indicador de fila. Entonces, si estás usando una máquina portátil, tienes que fijarte si para activar F4 para fijar las direcciones, si tienes que usar una tecla que se llama Fn, es decir, tecla de función, presionarla antes de presionar F4, o si con solo presionar F4 ya te aparecen los siguientes símbolos. Yo le voy a dar F4 una vez y aparecieron un símbolo de dólares adelante de la columna y otro adelante de la fila. Eso lo que significa es que está fijando la columna B y está fijando la fila 3, perdón. Quiere decir que si yo copio eso para cualquier otra parte, no van a cambiar esos valores. Siempre va a ser una referencia directamente a la celda B3, sin desplazamientos. Si yo vuelvo a presionar la tecla F4, se quitó el símbolo del indicador de columna, pero permaneció el símbolo del indicador de fila. Eso quiere decir que si yo copio esta referencia directa que estamos haciendo acá, hacia la derecha, hacia la izquierda, el indicador de columna sí va a cambiar, pero no va a cambiar el indicador de fila. Si vuelvo a presionar F4, va a ocurrir lo opuesto. Se va a fijar la columna y se va a liberar la fila, de manera que si copio hacia arriba o hacia abajo, el indicador de fila sí va a cambiar, pero el indicador de columna no. Si vuelvo a presionar F4, se libera todo. Es decir, queda de nuevo como un direccionamiento relativo. Yo voy a dejar el direccionamiento absoluto tanto para la columna como para la fila y le voy a dar introducir. Muy bien. ¿Qué sucede ahora si yo copio esta referencia directa a cualquier parte de la hoja? Por ejemplo, a la celda A1. Si hubiera usado direcciones relativas, me estaría dando un error de referencia como el que tenemos aquí. Pero resulta que estoy usando direcciones absolutas. Entonces yo le voy a decir copiar, me ubico en A1 y le digo introducir y hace una referencia directa a la celda B3. Ustedes pueden ver perfectamente que aquí la dirección que aparece en la barra de fórmulas es B3 y aquí también es B3. Repito, esto es lo que llamamos direccionamiento absoluto. En algún momento tendremos que usarlo, en otros momentos no. Iremos viendo poco a poco cuándo es que tenemos que usar direccionamiento absoluto y cuándo es que tenemos que usar direccionamiento relativo. Bien, vamos a llegar hasta aquí con esto y nos vemos en el próximo segmento. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá conmigo para que hablemos Excel.